Por estos días se conmemoran 40 años desde que Chile y Argentina firmaron en 1984 el Tratado de Paz y Amistad que evitó la guerra entre ambos países, se ha resaltado mucho su importancia. Incluso el presidente trasandino Javier Milei, cuando visitó a nuestro país en agosto pasado en una visita privada, en un discurso lo calificó de la siguiente manera. Dijo que es un tratado que terminó de una vez y para siempre las disputas territoriales que arrastrábamos entre nuestras dos naciones. Ese fue el calificativo del presidente Milei a este tratado. Sin embargo, o pese a eso, hay una serie de temas, algunos dicen pendientes, otros dicen que están dando vueltas, temas que están dando vuelta a la relación bilateral. Campo de Hielo Sur, plataforma continental extendida. De eso vamos a conversar ahora en esta entrevista con una persona que sabe mucho de estos temas, mucho de límites. Se trata de María Teresa Infante. Ella es abogada de la Universidad de Chile, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Fue también directora nacional de la Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería y es actualmente jueza del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. María Teresa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación, una oportunidad muy importante para clarificar, para entregar ideas, etcétera. Gracias a usted, María Teresa. Vamos a ir directamente al tema que nos convoca. Le quería preguntar por cómo regula este tratado del año 84 los mecanismos de solución de controversias, porque muchos han resaltado que no es solamente un tratado que estableció la paz y la amistad entre ambos países, sino que además reguló la forma en que cómo Argentina y Chile pueden en futuro resolver las diferencias. Sí, este tratado incorpora cláusulas muy importantes sobre procedimientos, solución de controversias, que son un soporte a todo lo que es la estructura sustantiva del tratado, en el sentido de que los estados no solamente acuerdan ciertas pautas de conducta, sino que también obligaciones de prevención, de comportamiento de una hacia otra y la obligación de recurrir a procedimientos pacíficos, ojalá conducentes de la negociación a un acuerdo. En el caso de que este no se logre, hay vías que están previstas en el tratado y a la cual puede recurrir unilateralmente cada una de las partes, o sea, o Argentina o Chile. La conciliación y el arbitraje. El arbitraje ya era parte de la tradición jurídica entre los dos países, porque habían tenido Tratado General de Arbitraje, que posteriormente dejó de estar vigente, fue sustituido por un acuerdo de solución judicial que caducó y fue postergada su vigencia solo para efectos de que fracasara la mediación. Y finalmente se logra este marco, que es un marco muy fuerte, muy sólido de prevención de controversias. En la medida en que existen estos procedimientos, los estados saben que ellos deben mantener una conducta que evite recurrir a uno de estos procedimientos y lograr entendimientos directos. María Teresa, Este sistema se aplicó en el caso de Laguna del Desierto, ya, sistema de arbitraje, pero qué, fue directo. Ya, qué bueno ¿Mm? que usted lleva ese tema, porque Laguna del Desierto fue un tema que se resolvió en la década del 90. Hay otros temas que están a la mesa, por ejemplo, Campos de Hielo Sur, también la plataforma continental extendida. ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de Laguna del Desierto se resolvió o ya está resuelto definitivamente? ¿Y por qué no así el caso, por ejemplo, de Campos de Hielo Sur? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué avanzamos en un tema pero no avanzamos en el otro? Bueno, Laguna del Desierto fue parte de lo que se llamó el paquete limítrofe del año 90-91, donde se identificaron los puntos pendientes que a juicio de las partes merecía ser abordado prontamente y dentro de ese paquete, uno de ellos, Laguna del Desierto, fue llevada al arbitraje. ¿Cuál- Los otros fueron objeto de acuerdo directo, incluyendo Campo de Hielo Sur. En aquella sección donde son limítrofes los dos países, hay otra parte muy importante donde no hay límite compartido entre Argentina y Chile. Si nos puede Bueno, recordar, profesora, si nos puede recordar cuál fue el meollo de la controversia por Laguna del Desierto y cuántos kilómetros, cuánto territorio estaba comprometido y cuál fue el resultado para Chile sí, de ese caso. Laguna del Desierto corresponde, la denominamos nosotros, Argentina la denomina de otra forma, la denominamos nosotros a partir de un fenómeno geográfico que es muy dominante, que es un gran lago que se encuentra en la zona que estaba disputada. Los dos países, al interpretar un laudo del año 1902, fueron adoptando posiciones jurídicas, limítrofes, técnicas, que se fueron apartando la una de la otra.
y ellas invocaron lo que se llaman líneas que eran incompatibles entre sí, según las interpretaciones que cada parte hacía de lo que el laudo decía y debía ser, cómo debía ser aplicado. Este tema además se vio agravado porque hubo el famoso incidente del teniente Merino con su muerte, que generó un sentimiento de controversia muy profundo que hacía muy difícil una negociación directa. El tema estaba entregado a la Comisión Mixta de Límites, por lo demás, es decir, la comisión, el órgano destinado a lo que es la demarcación entre los dos países, era el que había empezado a actuar, pero después él deja de actuar. Ahora, cuando se va al arbitraje, los países invocan el derecho internacional que entienden es aplicable. ¿Cuál es el Y cada resultado de ese país, arbitraje? el arbitraje, el resultado fue, en general, en un porcentaje abrumador, fue favorable a la parte argentina. Los argumentos de parte y parte fueron medidos por el árbitro, fueron considerados por el árbitro. Él da algunas explicaciones importantes, tiene un gran componente geográfico ese laudo, y en su fundamentación, en el fondo lo que dice es de que se ha acercado a aquella línea que a juicio del árbitro interpreta mejor la sentencia de 1902. Perfecto. Y Oiga, eso es lo que... María Teresa, Sí, entonces la decisión fue favorable a Argentina. Pasemos a sí. Campo Hielo Sur. Campo Hielo Sur es algo, ¿cuál es la percepción que hemos podido constatar estos últimos días cuando se menciona ese tema? Hay gente que no quiere hablar, que prefiere dejarlo de lado, prefiere no referirse, prefiere no mover esas aguas, porque al parecer, Sí, al parecer es algo que no podría dejar muy felices a las posiciones. Entonces, le quería preguntar, ¿en qué está ahora el tema de Campo Hielo Sur? yo no estoy incorporada a ningún equipo de marcación ni de comisión mixta de límite, de manera que no sé exactamente en qué trabajos está sujeta a esa área. En Campo Hielo Sur ocurre lo siguiente. Respecto de eso, los estados, junto con llevar el tema del arbitraje de Laguna del Desierto, los estados adoptaron un acuerdo que establece una línea limítrofe muy interesante que fue llamada la poligonal. Y ella, ahí está dibujada la poligonal en una gran simplificación. Esa poligonal se establece sobre la base de algunos parámetros que son el punto de salida es el Monte Fitzroy, que es un punto obligatorio, ya por acuerdo de las partes que el arbitraje del año 2 reconoce, y terminando en el Cerro D y generando una asignación de áreas que era equivalente, es decir, superficies equivalentes para parte y parte, superficies que se miden incorporando aquellas que fueron objetos de arreglo directo en las llamadas cuñas limítrofes el mismo año, son pequeños espacios limítrofes y que daban una cierta superficie en favor de uno u otro país. De manera que los dos países quedan con una superficie equivalente. Oiga, María Es, Teresa, la Cancillería ¿Mm? ha señalado o ha explicado que hay líneas en dos secciones. La sección A, ¿no? Que Sí, quedó completamente terminada, claro. georreferenciada y representada en imagen satelital, eso dice la Cancillería. Y el caso del Sí es. trazado B, Esa es una etapa posterior a la poligonal. La claro, poligonal hace su camino en los parlamentos y llega un momento, el año 96, donde se constata que no va a ser aprobada por los parlamentos directamente. Las comisiones estaban aprobando, pero tiene un largo recorrido todavía por atravesar. Y los gobiernos determinan ante la imposibilidad de consolidar el acuerdo del año 1991, determinan los gobiernos que van a realizar un ejercicio de negociación para trazar el recorrido del límite del Monte Fitzroy hasta el Cerro Dodé directamente, los dos estados. Y se por, puede decir que es una negociación superadora de la poligonal, pero la poligonal solo se deja de lado una vez que se firma el acuerdo sobre Campo Hielo Sur del 98. sí, ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Esto es muy importante. a Los ver. criterios que se tienen en cuenta en este acuerdo son, uno, el que para Chile era muy importante, que la línea tenía que ser identificada y trazada de forma que hubiera un alejamiento de ciertos fiordos, donde la poligonal situaba el límite más cerca de algún fiordo. Son zonas muy angostas en todo caso y hay
una visión muy negativa de la zona, pero las personas tienen que comprender que ahí la geografía indica que hay una cordillera y un conjunto de cumbres y cadena de cumbres que está muy cerca del mar, pero desde el punto de vista de los mares abiertos está muy lejana porque es el interior de fiordos. María No es que Teresa. la línea se encuentre sobre el Pacífico. Ese es un tema. Segundo, que había determinadas cumbres que eran obligatorias. Esas se respetan en el acuerdo del 98. Y después se hacen dos secciones, porque la negociación no llegó a concretar la unión de la salida del Monte Firroy al sur del Firroy, donde hay una linda, una profunda entrada hacia el Monte Firroy, hasta el Cerro Murallón. Esta es la parte donde se aplicarán los instrumentos vigentes y trabajará la Comisión Mixta de Límites. María Eso Teresa, es esencialmente, sí. María Teresa, una pregunta muy cortita para Yo terminar creo con que es este. un buen acuerdo, yo creo que es un buen acuerdo. Yo creo que para Chile se resguardan sus intereses fundamentales. Argentina también pidió intereses fundamentales, que es, por ejemplo, el tema de las aguas. María Teresa, Chile, simplemente mm, para terminar con el tema de Campo sí, Hielo Sur, ¿este acuerdo del 98 establece algún plazo para...? no, No, ya no hay ni un plazo. Eso simplemente quería dejar no, claro no antes. hay plazo. Ya, ahora pasar a un último tema, antes que se nos acabe el tiempo, el tema de la plataforma continental extendida. Hay traslape de posiciones, traslapes de aspiraciones entre Chile y Argentina conocidas. ¿Cuál es fundamentalmente, en concreto, ¿no? Yo sé que es un tema complejo, pero fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia que hay entre Chile y Argentina? Y si es que los mecanismos que establece este tratado del 84 son adecuados para poder resolver esta diferencia. Bueno, los mecanismos se activan cuando los estados los activan. Ellos van a operar en la medida en que los países estimen que han agotado los esfuerzos directos. En el tema de plataforma continental hay varios escenarios, dos escenarios que hay que conocer y distinguir. Uno es el escenario antártico, que tiene su propio marco de tratamiento, porque los países antárticos reclamantes, con la anuencia de algunos no reclamantes, ellos determinaron un curso de acción, presentar sus posiciones, pero no llevar el tema hasta el punto de determinación de la determinación final, porque hay temas no resueltos o no acordados, las delimitaciones marítimas, por ejemplo, entre las posiciones de los países. Antártica. Ahí hay países que han trabajado más rápido que otros han sido más sistemáticos, no más sistemáticos, con más parsimonia, pues son trabajos muy caros, con mucha dificultad para realizarse, etcétera. Chile está realizando sus trabajos, Argentina realizó respecto de un área en particular, tomó mediciones y las analizó fuertemente, Australia las ha hecho también, Noruega, etcétera. El otro escenario distinto es la plataforma continental en el mar de la zona austral, que es el área donde en parte se focaliza el acuerdo de paz del año 84. Ya. Hay amistad. ¿Qué ocurre ahí? Ahí ocurre que la regla de limitación que está redactada en un artículo del tratado establece determinados principios y determinados puntos de partida. Diseña un límite marítimo que tiene una determinada estructura, coloca un punto de término, el punto F, y señala que las jurisdicciones se están radicadas al oriente y al oeste de esa línea y su continuación. María Teresa, Ocurre que Argentina presenta su plataforma continental extendida a la Comisión de Límites de Naciones Unidas e incorpora dentro de su presentación una pequeña sección al sur del punto F. Y ahí es donde surge el tema de si esa presentación tiene ella una aquiescencia o no de la parte de la comunidad internacional y de Chile, y después cuál es su fundamento. Ahí surge un tema, porque el Tratado de Paz y Amistad no contempla una línea al sur del punto F que tenga características de un límite convenido. Después hay una línea que sigue una línea de distinción de áreas jurisdiccionales. perfecto. Bueno, María Teresa, en ese punto es donde Chile inicia un trabajo posteriormente, un trabajo de trazado de una plataforma no extendida, plataforma jurídica de 200 millas, a partir de un punto donde se fija el radio y se traza un círculo de 200 millas. De ahí se producen dos interpretaciones del tratado que los estados abordarán en el momento que estimen convenientes. Yo en esa materia no intervengo
Tampoco fui asesora en esas materias y tampoco voy a hacerlo en el futuro. Y que Perfecto. son o una plataforma extendida más allá de la delimitación que fija el Tratado de Amistad, que es la tesis de Argentina, y la plataforma jurídica, es decir, 200 millas dadas por el derecho internacional al oriente del meridiano que está trazado como límite marítimo, María, al sur del límite marítimo. Esos son puntos donde los estados tienen que ponerse de acuerdo y tendrán que conversar hacia el futuro. María Teresa, se nos acaba ¿Mm? el tiempo, simplemente los últimos segundos. Usted, bueno, ha resaltado mucho la importancia, o más bien los mecanismos o las conductas que deberían adoptar los países para resolver sus diferencias sobre la base de este tratado del 84. Chile ha tenido una historia compleja con los vecinos, con los tratados, que hay que respetarlos, ¿no? O otras cosas. Le quería hacer una pregunta más bien no tan jurídica, sino más bien de reflexión. Si nos puede dar una pregunta muy cortita. Y quiero citar a Carlos del Lef, que es actual director de la DIFROL, es profesor de la Escuela de Derecho de la Chile. Tiene apuntes de clases que dice que debemos tener claro que no toda problemática de la sociedad internacional tiene una solución jurídica, siendo los medios políticos y diplomáticos muchas veces de mayor eficacia. Le quiero preguntar si a su juicio el derecho es suficiente o basta para resolver este tipo de conflictos o controversias. Bueno, en los casos de límites, en general, los estados invocan derecho internacional y tienen que se regulen por el derecho internacional, por decir, por reglas vinculantes. Esa es la aspiración que tienen todos los estados. Los estados no quieren acomodaciones que son respetadas por conveniencia o sin conveniencia. Ese es un punto. La cuestión jurídico-política, como bien decían profesores antiguos, tiene que ver con la actitud que adopta un país. Cuando un país es revisionista del statu quo, quiere soluciones políticas. Cuando un país no es revisionista del statu quo y cree que el statu quo resguarda bien sus derechos y sus intereses, va a potenciar el derecho internacional y de ahí va a lograr nuevos acuerdos políticos. De manera que es un mixto las relaciones internacionales. Son un mixto. Chile ha vivido unas cosas y ha vivido otros espacios. Hay espacios donde se aplica el derecho internacional con creatividad, como es el caso de Campo Hielo Sur. Se aplica, pero hay creatividad. ¿Y qué Perfecto. se le agrega en ese acuerdo? Se dice que las aguas que van hacia el río Santa Cruz son argentinas y las aguas que van hacia el Pacífico son chilenas. Esto es un principio muy importante que agrega el acuerdo del año 98 a partir de una negociación diplomática, pero que es una negociación diplomática que podríamos decir que zafa de un statu quo que era estancador. Eso es Perfecto, lo que podemos decir. María Teresa, con esa última reflexión respecto al derecho, a la política, si es suficiente el derecho para solucionar este tipo de conflictos, terminamos esta conversación con María Teresa Infante, actual jueza del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, abogada, exdirectora de la DIFROL, académica y una incombustible en materia de derecho internacional en nuestro país. María Teresa, muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias, estoy encantada de poder responder en lo que pueda. Muchas Perfecto. gracias. Y muchas Hasta gracias a luego. ustedes por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima.